Los mercados financieros son un mundo repleto de mitos, mitos que en no pocas ocasiones contagian de dudas e incertidumbres a todos los ahorradores, grandes y pequeños, incluso en no pocas ocasiones a muchos profesionales. Los mitos alimentan sentimientos como el pánico, la codicia o la inseguridad, y también nos hace abrazar ideas, estrategias y fórmulas que nos pueden llegar a resultar muy lesivas para nuestros ahorros. Por eso, con este vídeo pretendemos echar un poco de luz a la realidad que se esconde tras los mitos, las historias y leyendas que circulan por los mercados. Y lo vamos a hacer de la mano de Andrés Allende, analista de compras aquí, en Cobas Asset Management. Hola, soy Andrés Allende, miembro del equipo de inversión de Cobas, y hay una serie de mitos sobre la inversión en bolsa que vale la pena aclarar. Son 6 mitos principales que vamos a ir aclarando uno por uno. Primero, que la bolsa es el activo que da las mejores rentabilidades a largo plazo. Es verdad. Segundo, que la bolsa es pura suerte o un casino. Es mentira. Tercero, que la bolsa es algo esotérico, imposible de comprender para cualquier persona. Es falso. Cuarto, que el mejor activo es el activo inmobiliario y no la bolsa. Falso. Quinto, que el private equity es mucho mejor que la bolsa y eso tiene truco. Y sexto, que está relacionado con varios de los mitos, es que la bolsa es algo líquido y eso es verdad. Pues primero, ¿es la bolsa el mejor activo en términos de retornos a largo plazo? Es totalmente cierto. Mirando los últimos 200 años, claramente la bolsa es el mejor, da más o menos un 7%, comparado con los bonos, que son el siguiente mejor, que dan pues un 3,5%, comparado con lo demás, que es mucho peor. Es verdad, 200 años es un plazo demasiado largo, probablemente nadie lo puede admitir, solo un plan de pensiones o una institución. A nivel personal, hay que buscar un criterio también válido. Y por ejemplo, mirando los últimos 16 o 17 años, también es la bolsa el mejor activo. Nos ha dado en torno a un 9,5% comparado con los bonos que, digamos, viven en una auténtica burbuja y han dado el 8,5%. Y además muy por delante de la inversión en oro, que es un 5%, o la inversión inmobiliaria, que ha sido un 4% en Estados Unidos. O sea que sí, la bolsa a largo plazo, y no tan largo plazo, no hace falta esperar 200 años, es el mejor activo en términos de rentabilidad. Y la pregunta tal vez sea, ¿va a continuar siéndolo? Lo ha sido durante 200 años y va a continuar siéndolo. Yo creo que la respuesta es que sí, porque las razones por las que la bolsa es un activo en el que se puede confiar es que al final la bolsa son compañías y las compañías son gestores. Y son gestores a los cuales pagamos en su sueldo como accionistas para que cuiden de nuestra inversión, de nuestra compañía, ¿no? Y entonces estos gestores nos protegen de la inflación, intentando buscar la manera de controlar los costes y pasar la subida de precios al producto que ellos venden. Nos protegen de la regulación, nos protegen de los impuestos. Comparado, por ejemplo, con los bonos. Los bonos, al final, son un instrumento que pertenece, en el caso de un bono de gobierno, pertenece al mismo gobierno. Entonces, no tienen el mismo incentivo de protegernos de la inflación, todo lo contrario. O, por ejemplo, cuando lo comparamos con la inversión inmobiliaria, que es un activo que está, digamos, atado y no se puede mover y nos expone a cambios fiscales, como a lo mejor puede ocurrir en España, y por supuesto a cambios de inflación que no siempre se pueden pasar, ¿no? Entonces, al final, la bolsa es un activo que nos ayuda a protegernos. El oro, que ha sido en ocasiones una buena protección, tiene su valor, pero el riesgo es que es una apuesta contra la política monetaria de los gobiernos y no siempre se puede ganar. Se puede ganar a largo plazo, pero a lo mejor en nuestro horizonte temporal de vida no está asegurado. Pues segundo mito, ¿es la bolsa pura suerte y es un casino? Y la respuesta aquí es no, no es un casino. Es importante, y mirando un poco lo que ha pasado en la historia, darse cuenta de que lo que pasa en bolsa, la subida de los precios de las compañías, básicamente sigue la evolución de los beneficios de esas compañías. O sea, que no es un casino. Si podemos ver dónde van los beneficios, podemos intuir hacia dónde van los precios de las acciones, ¿no? y de las compañías. Sí que es cierto que en un plazo muy corto hay otro factor más, y es el factor emocional, el factor humano,
Y entonces el movimiento de las acciones, de los precios de las acciones, es la combinación del cambio en beneficio y del cambio en valoración, en rating, que le llamamos, ¿no?, en PER. Entonces puede ocurrir que en un plazo muy corto el PER suba y anule el cambio del beneficio, o el PER caiga y anule el cambio del beneficio. Pero cuando adoptamos un horizonte temporal un poco más largo, y no tenemos que esperar 20 años, estamos hablando más bien alrededor de 3 o incluso 5 años, podemos ver que no es un casino, que la bolsa al final responde al cambio de beneficios. Lo que es muy importante en este sentido es que para participar en bolsa sin que sea un casino hay que saber por qué se está ahí. Y esto significa que hay que tener una filosofía de inversión clara y un proceso de inversión que aplica esa filosofía de la bolsa. Un proceso claro. Desde nuestro punto de vista, la filosofía es muy clara. El mercado es eficiente, pero es lento. Eso significa que a corto plazo, en un periodo inferior a 3 años, por ejemplo, podemos encontrar ineficiencias, podemos participar, podemos analizar y participar, porque nos da tiempo, porque el mercado es lento, pero como es eficiente, una vez que estamos dentro, esperamos que se normalice la situación y de esa manera ver realizada o ver materializado el potencial de nuestras inversiones. Es importante, por lo tanto, para no depender de la suerte, tener una filosofía y aplicarlo con un proceso de inversión, ¿no? El tercer mito que yo me encuentro muchas veces cuando hablo con conocidos y con amigos y con familiares es que la bolsa es algo esotérico, algo difícil de comprender, algo que está envuelto en palabrería y en jerga como para que sea algo secreto, ¿no? Y no tiene nada que ver, no hay nada más lejos de la realidad. Al final, invertir en bolsa es lo mismo que invertir que cualquier empresario hace cuando decide si acomete o no un proceso, una nueva planta, una nueva línea, una nueva geografía, etcétera, etcétera, ¿no?, para su fábrica de queso, para su fábrica de acero, para sus tiendas de ropa. Es exactamente lo mismo. Al final lo que la gente mira es cuánto hay que poner, cuánto me va a dar y quién lo va a hacer. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días y a eso dedicamos nuestro tiempo. A ver, tal empresa que acaba de encontrarse con dificultades o que tiene un proyecto, cuánto tiene que poner para arreglar la situación, cuánto va a ganar cuando arregle la situación y quién lo va a hacer. Y volvemos a estos bloques que comentaba antes, ¿no? Cuánto hay que poner es la diferencia entre lo que la compañía tiene en balance y si haya que hacer una inversión adicional, ¿eh? La diferencia entre los dos, eso es cuánto hay que poner. Cuánto va a ganar es qué pasa con su negocio cuando vuelva a su nivel normalizado y, como hemos dicho antes, si hay crecimiento, opción gratis, ¿no? Pero bueno, cuánto va a sacar y quién lo va a hacer. Como hemos dicho antes, también es muy importante quién es el equipo gestor. Cuando encontramos un equipo gestor que tiene mucha experiencia y ha superado problemas en el pasado a través de varios ciclos, pues sabemos que es gente de la que en la que podemos confiar a nivel operativo, y cuando es gente que es honrada, sabemos que podemos confiar a nivel fiduciario, ¿no? a nivel de honestidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un empresario en su compañía y eso es lo que hacemos nosotros en bolsa. El cuarto mito es que cuando un inversor quiera canalizar sus ahorros, se tiene que olvidar de la bolsa porque la única manera de invertir profesionalmente con éxito es el private equity. Y yo creo que esto tiene truco. Es cierto que la rentabilidad histórica de los fondos de inversión de private equity ha sido muy buena, muy positiva y muy favorable y cumplen claramente con lo que se les manda, ¿no? Pero hay que puntualizar cuando se compara con bolsa. Y es que, digamos que la comparativa es con bolsa como inversión pasiva, cuando estos fondos de private equity tienen un mandato de inversión activa muy favorable o muy adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que entramos en un punto que a mí me da mucha envidia del private equity, y es que, digamos, tienen una ventana de inversión relativamente sólida de entre 3 y 5 años, y en ese periodo, digamos que sus inversores no cuestionan cada día, cada mes, cada trimestre la rentabilidad de las inversiones que hay en el fondo, ¿no? Sin embargo, en bolsa sabemos que cualquier fondo activo, o muchos fondos activos que no tienen un mandato adecuado,
tienen una presión que les impide, uno, separarse de un índice de referencia y dos, les impide aguantar esas inversiones porque la volatilidad mensual, trimestral, incluso anual, al final hace que mucha gente cuestione su filosofía y su proceso de inversión y abandonen. Entonces, esa falta de volatilidad óptica de los fondos de private equity me dan mucha envidia. Creo que es una gran ventaja que tienen sobre muchos fondos que no tienen mandatos adecuados para invertir en bolsa. Sin embargo, hay que también ver que una de las maneras en las que el private equity logra sus rentabilidades tiene un poco de truco. Y es que compran inversiones privadas normalmente a múltiplos más caros de lo que se pueden comprar en bolsa, y ahora entraré en este punto, y lo primero que hacen es apalancar la compañía o meter deuda en la compañía con la cual se pagan un dividendo. Con lo que están trayendo sus rentabilidades del futuro al presente, y el valor presente de esa rentabilidad digamos que mejora, ¿no? Entonces eso digamos que es un truco que a veces acaba mal y nosotros como inversores en bolsa no hacemos porque no entramos en la gestión de las compañías, ¿no? ¿Qué quiero decir con que los fondos de private equity a veces compran más caro, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando un fondo de private equity quiere comprar una compañía a su fundador original o a la familia que ha gestionado una compañía que ha sido privada durante tiempo, ¿no? Digamos que ese empresario sabe lo que vale su compañía, sabe lo que gana, sabe los problemas que puede tener para superar adversidades y ciclos, y evidentemente no la va a vender barata, no la va a regalar. Entonces los private equity en los últimos años han estado comprando de media entre 11 y 12 veces EV/EBITDA, que es una métrica, una manera de comparar, ¿no? Claro, para ellos lograr sus rentabilidades, que las logran y las han logrado históricamente, no tienen más remedio que vender más caro de lo que compran y en muchas ocasiones recurrir al truco del apalancamiento y pagar un dividendo anticipado, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros invertimos en bolsa, con un mandato adecuado, no digo que todos los fondos lo puedan hacer, al final podemos esperar, ¿no? y participar de esa ineficiencia temporal que al final se va a corregir, y encontramos muchas veces oportunidades mucho más baratas que esas 12 veces EBITDA que compraba private equity. Nosotros compramos muchas veces a 5 y podemos vender a 7 y ganamos mucho dinero. Podemos comprar incluso a veces a 2 o 3 veces, como Samsung Electronics. Podemos vender a 5 y no tenemos que recurrir a deuda y dividendos especiales ni a nada. Podemos sentarnos en una compra muy barata, muy sólida y esperar a nuestra rentabilidad. Y la razón por la que podemos comprar tan barato es porque nuestro vendedor, ¿quién nos vende a nosotros? No es el fundador, no es la empresa. Muchas veces son vendedores técnicos, son fondos que tienen pérdidas en otras inversiones y rebalancean, o son fondos índice que realizan ajustes pasivos, o son fondos que tienen un problema y que liquidan. Hay todo tipo de razones, son vendedores que por razones macro, como hemos comentado antiguamente, trasladan dinero de un país a otro y aplican una venta digamos, generalizada de un país o de una industria, ¿no? Nosotros nos beneficiamos de eso, podemos comprar barato y esperar a que esa ineficiencia de mercado se normalice y realizar así nuestra rentabilidad con un mandato adecuado. El quinto mito es que la inversión inmobiliaria es la respuesta a los problemas y a las necesidades de cualquier ahorrador y de cualquier inversor. Y además es un mito que hay que comentar y desmentir y que puede ser muy útil en cualquier cena con amigos y con conocidos, ¿no? Porque siempre sale, y desde luego a mí siempre me sale, ¿no? Y como hemos dicho antes, el mejor activo a largo plazo, y no hace falta esperar 200 años, ha sido la bolsa. En los últimos 17 años pues la bolsa ha dado un 9,5%, y la inversión inmobiliaria en Estados Unidos ha dado el 4%. Y digo Estados Unidos porque es digamos un mercado donde hay más datos, ¿no? Más longevidad de datos. Mirando a España, por ejemplo, el mercado inmobiliario ha sido un mercado muy interesante en las últimas décadas, pero hay que reconocer que ha habido situaciones especiales, como por ejemplo la caída tan enorme o la compresión de tipos de interés tan enorme que ha permitido a mucha gente acceder a hipotecas más baratas, a la vez la entrada en la Unión Europea, que ayudó todavía más a la bajada de tipos de interés, y bueno, ha habido una serie de factores que probablemente sean únicos y que no se vayan a volver a dar. Pero aún así, haciendo un análisis de lo que puede dar una inversión inmobiliaria contra lo que puede dar una inversión en bolsa.
Y hay que tener en cuenta que las inversiones inmobiliarias tienen una serie de dificultades, ¿no? Uno, costes de transacción. Hay que comprar una casa, para comprar una casa hay que ir al notario y hay que hacer una serie de gastos que suelen ser el 10% del gasto. Dos, las casas se pueden alquilar, evidentemente, pero no tienen por qué estar siempre el 100% del tiempo alquilado. Cuando se va el inquilino, al final hay un coste, una fricción, un tiempo en el que puede estar vacía, con lo cual no hay que asumir el 100%. Tres, las casas tienen costes de mantenimiento. Como cualquier activo, se deterioran y hay que mantenerlo. Hay que invertir cada X tiempo en mantenerla. Hay gastos de comunidad, etcétera, etcétera. Y hay impuestos a esa rentabilidad. Con lo cual, la rentabilidad de una inversión inmobiliaria no es tan fácil de calcular y sumar, sino que también hay que quitar. Por otro lado, la inversión inmobiliaria sabemos lo que ha dado, el 9,5%. Incluso si asumiéramos una rentabilidad más reducida en los años venideros del 5 y una rentabilidad casi igual que la histórica para el inmobiliario del 3, incluyendo los gastos de transacción y los gastos de mantenimiento, los dividendos que también se dan en bolsa, etcétera, etcétera, al final la inversión en bolsa sigue siendo superior. Estamos hablando, en ese caso hipotético, con una serie de parámetros, como he dicho, del 5% de rentabilidad anualizada, un nivel de dividendos, unos gastos de mantenimiento, etcétera. En bolsa la rentabilidad anualizada sería del 6,4%, y con esos parámetros que hemos comentado, y cada cual puede hacer sus números, en ese tipo de inversión inmobiliaria sería un 3%, con lo cual sigue siendo muy superior la inversión en bolsa, que además es líquida. Siguiente derivada. Mucha gente dice, claro, yo a mi casa le puedo meter una hipoteca, con lo cual mi rentabilidad a mi inversión en equity es mejor. Es cierto, pero la hipoteca también tiene un coste, incluso con los tipos tan reducidos. Y también, entonces, habría que incluir que, como hemos dicho, las inversiones inmobiliarias no son líquidas, no son tan líquidas como parecen. Y cuando alguien quiere vender, pues es frecuente tener que asumir un pequeño descuento de liquidez, podemos decir que un 10. Con lo cual, al final, metiendo una hipoteca que tiene su coste y asumiendo un coste de liquidez de un 10%, al final la inversión inmobiliaria vuelve a ser el 3 y la inversión en bolsa, como hemos dicho, es el 6,5, con lo cual la inversión en bolsa sigue siendo un activo superior. Esto no quiere decir que no haya que tener inmobiliario. La inversión inmobiliaria tiene su lugar, pero la bolsa también. Y mucha gente piensa que la bolsa es un activo inferior. Y como hemos comentado, y es fácil demostrar con números, no es así. La bolsa es un activo superior que además es líquido. Como punto final respecto al inmobiliario, diría que tiene dos cosas que a mí, como inversor en bolsa, me dan mucha envidia. Una es que los inversores inmobiliarios no miran el precio de la casa cada día, cada semana, cada trimestre. Y entonces, pues, están tranquilos y dan tiempo a que su inversión dé sus frutos. Eso no ocurre en la bolsa. Si pudiéramos tener, si ese privilegio nos lo dieran en bolsa, otro gallo nos cantaría. El segundo punto que me da mucha envidia en las inversiones inmobiliarias con hipoteca es que lo que hace la hipoteca es obligar al inversor a cada mes meter en la hucha un poquito de su inversión, que se llama repago de principal. Con lo cual eso es tan potente y la gente no se da cuenta que cuando venden su casa después de 10 años, lo que recuperan no es tanto rentabilidad, sino lo que metieron en la hucha porque repagaron su hipoteca. Si pudiéramos tener algo similar en bolsa, algo que obligue a la gente a invertir cada mes un poquito, otro gallo nos cantaría nuevamente. El último mito es si la bolsa es líquida o no es líquida, y no es un mito, es verdad, la bolsa es líquida. Con lo cual, por ese lado, los inversores en bolsa, ya sea a través de índices o a través de fondos gestionados activamente, tenemos una gran ventaja sobre muchos otros tipos de inversión, como la inversión inmobiliaria o la inversión en private equity. Las inversiones en bonos no están al alcance de mucha gente como inversión directa, pueden invertir a través de fondos, pero la liquidez de la bolsa no se puede cuestionar, es un hecho, ¿no? Y es una gran ventaja, y por ello debería ser una alternativa y una parte relevante del ahorro de cualquier persona. Con todo lo dicho, yo resumiría nuestro comentario sobre los mitos, a lo mejor en 4 conclusiones sobre la bolsa, ¿no? La primera es que la inversión en bolsa no es un casino, no es solo suerte, pero hace falta, para que no sea suerte, hace falta una filosofía de inversión clara y correcta y aplicarla con un proceso de inversión sólido y correcto.
El segundo mito es que la inversión en bolsa o la bolsa no es algo esotérico, ni secreto, ni oscuro, difícil de comprender. Todo lo contrario, al final es exactamente lo mismo que haría cualquier empresario cuando se plantea invertir en una línea de producción o expandirse en una geografía. La tercera conclusión es que nadie da duros a pesetas y tampoco la bolsa, y lo que hace falta es darle el tiempo suficiente, como cualquier otra alternativa de inversión, para que al final el proceso de inversión que aplica la filosofía que esperamos, pues al final dé sus frutos, ¿no? Y finalmente yo diría que la bolsa es un activo súper importante para cualquier inversor y para cualquier ahorrador, que cumple una función muy importante de rentabilidad, de liquidez y de diversificación, y por tanto tiene que tener un sitio importante en los ahorros de cualquiera.